Sí se puede si querés pegar el salto, que era algo que yo creía que no. A mí me costaba mucho vender. Decía, no, pero ¿qué van a ver en Meta de mí? Que no sé qué. Podemos hablar un montón, Ale, si querés, del síndrome del impostor. No siempre queremos vender. Así que si puedo darles alguna recomendación. Bienvenidos a Digitales sin Fronteras. Hoy vamos a tener a Agus Giffy. Vamos a estar conversando con Agustina cómo es trabajar en estas grandes empresas tecnológicas. Has trabajado en Meta como Senior Account Manager. Estás actualmente como Client Partner en X. Tuviste un paso por Winclub, abriendo el mercado en México. Bienvenida, Agus. Muchas gracias, chicos. Un placer. Gracias por la invitación. Ojalá que mi experiencia pueda alimentar y alentar a varias personas que están en este rubro o quieren empezar este camino. Así que súper abierta a poder compartir mi experiencia, mi carrera profesional con todos ustedes. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Y partamos rápido porque nos gusta partir rápido. ¿Qué crees tú que te llevó a donde estás hoy? O sea, ¿cómo lograste estar en las empresas que has trabajado? Un poco de mi background, estudié comunicación social y después me desarrollé en marketing digital, o sea, nada que ver, pero sí se puede si querés pegar el salto, que era algo que yo creía que no. Y recuerdo que cuando estaba en mi segundo año de la uni, de la facultad, arrancando en el segundo año, dije, yo quiero trabajar. Quiero trabajar porque siento que las cosas se hacen aprendiendo también y arranqué en una agencia de publicidad como secretaria, sí, en una agencia de publicidad como secretaria y recuerdo que era una agencia de BTL en ese momento y recuerdo que yo hablaba con los dueños y les decía, yo no quiero ser más secretaria, quiero que me pongas como ejecutiva de cuentas, en cuentas, como asistente. Y bueno, medio como que me empezaron a dar un poco de tareas y ahí subí. Estuve como 3 años en la primera agencia de publicidad. Y la realidad es que después me seguí moviendo en publicidad. Estuve trabajando en agencias nacionales, internacionales. Estuve trabajando en Wunderman, en McCann, agencias más boutique, más chiquitas. Y después tuve la oportunidad de poder postularme a Meta. Ahí me postulé y arranqué. ¿Por dónde postulaste? O sea, ¿cómo se llega a postular en Meta? En ese momento siempre es, y súper recomendable, y seguramente esto vamos a hablar, que es de la red de contactos. La red de contactos se hace con los años, así que si puedo darles alguna recomendación, y sí, esta podría ser una recomendación a la Tini del pasado cuando arrancó, es ser muy consciente de con la gente que te relacionás en el rubro. Por eso también yo quería empezar a trabajar, porque quería empezar a moverme y a meterme en el mundo profesional y conocer gente, ¿no? Y recuerdo que mi actual marido, que trabajaba en Meta, me comentó que había 2 posiciones abiertas y me postulé como cualquier persona normal con el link, el típico link de Careers. ¿Trabaja con nosotros en el Fura? Y me postulé por ahí. Y siempre otra recomendación que me podría dar, voy respondiendo, es no tener miedo, porque yo, claro, venía de agencias de publicidad y decía, no, pero ¿qué van a ver en Meta de mí? Que no sé qué. Y bueno, quedé, o sea, empecé a avanzar. Son procesos larguísimos, pero siempre rescato de esos procesos que se aprende un montón. Y ahí quedé. Y en Meta estuve trabajando 3 años y la verdad que eso me abrió muchas puertas. Y creo que en Meta es en el lugar donde más contactos hice. Bueno, a Ale lo conozco de ahí. Ale era un ex cliente cuando yo trabajaba para el mercado chileno. Y por eso digo, es muy importante poder ir haciendo tu red de contactos. Y ahí mencionabas algo que nos ha pasado a todos. Cada vez que nos cambiamos de trabajo, bueno, está ese miedo. Yo me imagino que era por 5. O sea, normalmente uno tiene miedo al cambiarse, pero ya cuando vas a este tipo de industrias que bueno, está en todo el mundo, está sobreentendido decir que es una transnacional. Es como realmente, no sé si te llegó el síndrome del impostor en el camino. Podemos hablar un montón, Ale, si querés, del síndrome del impostor. Porque es Pero complicado. sí, sí, es muy complicado. El síndrome del impostor, que lo aprendí en Meta, es súper incómodo, pero de nuevo, es clave. Es clave pasar por esa sensación de no entendés por qué estás ahí, no entendés por qué te contrataron, no entendés lo que tenés que hacer, hablas otro idioma que tal vez, bueno, no sé, yo tuve la oportunidad de poder estudiar inglés cuando era chica, pero lo dejé de hablar muchos años y cuando entré en Meta y una compañía global y de golpe armar equipo con gente de diferentes partes del mundo, como te lleva a hablar
a ponerte aún más incómoda porque no tenés que hablar en tu propia lengua y resolver cosas rápido. Es súper normal pasar por el síndrome del impostor y creo que, de nuevo, lo que te salva o te ayuda a sentirte menos incómodo es, bueno, tu capacidad de querer aprender, de ir para adelante y bueno, ir incorporando conocimientos. Pasa ese síndrome, pasa ese sentimiento. Yo creo que me sentí cómoda en Meta recién, les diría, entre los 8 meses y un año. Y en el mientras tanto aprendés a surfear la ola, pero está buenísimo. Hoy también me pasa en X, que empecé a trabajar hace poquito y sí, estoy en pleno síndrome del impostor, o sea, y vengo de Meta, entonces es exactamente lo mismo. Todos pasamos por eso y no hay que sentirse menos ni mal por pasar por ese proceso porque es súper normal. Agus, ¿y cómo, o sea, cuéntanos un poquito cómo es la dinámica, cómo es, cuándo tenéis que hablar en inglés, tenéis que hablar inglés con tu jefatura o con otros lados? Como, nos gustaría un poco imaginarnos cómo es esa dinámica de ese tipo de empresa. Sí, cuando trabajaba, contexto, yo soy argentina y estoy viviendo en México hace 3 años. Hablamos la misma lengua, pero también es adaptarse a otra cultura. Entonces, y podemos hablar de eso también. Estoy aprendiendo y aprendí muchísimo trabajando en otro país. Respecto a trabajar, cuando estaba en Argentina, es donde comentaba que trabajaba en muchas agencias de publicidad y eran locales, ¿no? Si bien, por ejemplo, trabajé en un Macan, todo el equipo estaba en Argentina, el hub estaba en Argentina, como que no tenía necesidad de trabajar con otros equipos a nivel global. Y cuando empecé a trabajar en Meta, estuvo buenísimo, porque, y es una de las cosas que más rescato en trabajar en una multinacional, porque uno, conocés gente de todas partes del mundo, que después podés quedar con amistades, ¿no? Claro. Eh, Y volvemos Dos, al punto de hace ratito. O sea, armar tu red de contactos en este momento de todo el mundo. 100%, 100%. Y dos es, bueno, nada, volver a practicar una lengua que para mí es una herramienta clave que, bueno, mis padres me pudieron dar y de la cual saco un montón de jugo de eso. Y conocer otras culturas. O sea, y me pasa un poco también en México de los argentinos a veces somos muy directos en la forma, como pedimos las cosas o tenemos un tono un poco más imperativo y no quiere decir que lo estemos pidiendo mal, simplemente es nuestra forma. Entonces, para algunas culturas eso choca un poco más. Y bueno, es como tratar de entender con quién estás hablando, tratar de entender qué posición tenés que tomar, cómo podés trabajar, cómo podés influir en los demás. No es lo mismo hablar tal vez con Chile, con Colombia o incluso con Brasil. O sea, y hasta incluso tienen diferentes formas de trabajar, ¿no? O con México. México y Argentina trabajamos totalmente diferentes, otro ritmo, otras prioridades. Eh, y está súper interesante, o sea, la verdad que eso es lo que más rescato porque me enriquece a mí a nivel personal y a nivel profesional. Buenísimo. Ahí, si nos vamos a ese periodo que estuviste en Meta, ¿hay algo que todavía te resuene, te digas, bueno, esto me costó muchísimo, esta adaptación, o me sorprendió este modelo que tienen internamente? Normalmente se habla mucho de Google, las oficinas de Google, el ambiente de Google, pero muy La poco, por comida, ejemplo, ¿perdón? la comida de Google, Claro, la los comida, el beneficios. buffet que tienes allí, las mesas de relajación. Entonces, hay muchas cosas que de Google se conocen, pero de Meta no. O sea, ¿hay algo que te sorprendió a nivel de oficinas? Sí, todo, todo, todo. La verdad que siempre como que lo recuerdo con mis años en Meta, los recuerdo con mucho cariño, por varias razones. De nuevo, por la red de amigos que me llevé, por el manager que me tocó, del cual hoy sigo teniendo muy buena relación y es como un mentor. Pero recuerde, cuando yo hago el salto de la agencia a Meta, yo venía de una agencia boutique muy chiquita, argentina, que tenía buenos clientes. Uno de mis clientes más importantes en esa agencia era Honda Chile, la automotriz. Era muy chiquita, tenías que hasta, perdón, pero tenías que llevar hasta el papel higiénico porque no había papel higiénico en el baño. A ese nivel. A todos No nos ha había pasado. resto. Y el día que entré a Meta, primero la oficina de Argentina era mini comparado a la del resto del mundo. O sea, era muy chiquita. Pero yo estaba en Disney. O sea, desde el badge, que es tu tarjetita para entrar a la oficina, que eso te daba el pase para entrar a cualquier oficina a nivel global, o para las vending machine, porque tenías unas vending machine en los pasillos y si te faltaba un par de AirPods o un teclado, pasabas el tuki, pasabas el badge y tenías un teclado. Wow. Eh,
Sí, gratis. Te iban como, obviamente, haciendo un control, ¿no? Porque no podías sacar un teclado por semana, pero Y después bueno, estaba en Mercado Libre el teclado. claro, ¿no? Entonces, y todo eso me sorprendió. Y de hecho, algo que me prometí cuando pisé, no me voy a olvidar nunca, cuando pisé la oficina, que la vi, primero es divina, es hermosa, es colorida, los escritorios son ergonométricos para que tu espalda no se ponga. Prometí nunca, nunca dar por hecho que eso era lo común, porque no es lo común. O sea, yo estaba en Disney. Y lo que me pasaba cuando entré es que entré en contacto con mucha gente que ya estaba acostumbrada a que eso era lo normal. Por ejemplo, el buffet. Primero que te den comida, o sea, una locura y de muy buena calidad. Súper agradecida con eso. Pero encima que tal vez había comentarios de, uy, no, hoy no hay palta, le decimos en Argentina, aguacate. Hoy no hay aguacate para comer. ¿Qué crisis? No, muchachos, o sea, vengo a un lugar en donde me tengo que comprar el papel higiénico. No hablemos pavadas, tipo, vamos a laburar. Pasaban esas cosas. Y sí, respondiendo un poco, la verdad que las oficinas espectaculares, súper lindas. Además, el onboarding, ¿no? Cuando vos entrás en ese momento, y por suerte tuve la oportunidad de hacerlo, te llevan a San Francisco a conocer el headquarters y ves todas las oficinas y ahí sí entras en contacto literal con el mundo. Tenés indios, europeos, latinoamericanos y todos en tu misma situación. Bueno, y no me olvido más de estar caminando por las oficinas de San Francisco y decir, ¿qué es esto? O sea, esto es ¿En qué me irreal. metí? Tipo, me pellizcaba, decía, esto no es real. Es Como, real, como a tangibilizarlo, ¿no? sí, sí, sí. Y siempre eso. Y creo que si puedo compartir esto y recomendárselo a alguien que entre en una de estas grandes tecnológicas, no pierdan nunca el hecho este de sorprenderse y decir esto no es real, ¿no? No se acostumbren a que eso es lo común. Creo que una vez que te acostumbras te pierde la magia. Hoy les hablo de eso y digo, wow, es tremendo, está buenísimo. Igual yendo más a lo laboral, también estaba buenísimo, ¿no? Porque aprendí un montón a nivel profesional. Y otra de las cosas que me encantó, me encanta esas tecnológicas, Google lo hace, Meta lo hace, las grandes compañías, es todo el tiempo te están capacitando, todo el tiempo. Y para ellos es súper importante que personas, bueno, de ventas, yo siempre me desempeñé en el área de ventas, estén al día con el producto, con lo que ofrece la competencia, con el mercado. Entonces se bloqueaban las agendas y era día de training, fin. O sea, y está bueno que prioricen eso, porque creo que una de las cosas esenciales de un profesional es estar todo el tiempo capacitándose y actualizándose. En definitiva, trabajamos con clientes y queremos darle lo mejor a nuestros clientes, estés en cualquier tipo de esta tecnológica, y es clave. Y también agradezco muchísimo haber estado ahí por la calidad de los trainings que tuve y los aprendizajes. A mí me Sí, encanta escuchar esta parte que de repente uno no conoce, ¿cierto? Como me imagino, primero dijiste un proceso súper largo, después que una vez que llegas, el onboarding, que te llevan a Estados Unidos a conocer la oficina, y después cuando también metían esta oficina espectacular, con esto como tú decías, que era como de fantasía, estar ahí, y después esto me llama mucho la atención esto de las capacitaciones, como que constantemente te hayan estado haciendo capacitaciones, como qué otra cosa como fuera de lo normal también te pasó en comparación como una empresa un poquito más normal a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Bueno, a ver, también, o sea, en la última compañía que estuve, que es una startup argentina, que se llama WinClap, también me llevo, o sea, tengo muy buenos aprendizajes y sí, aprendí muchísimo y crecí mucho a nivel profesional, porque yo entré a trabajar en Meta, hasta ahí estuve 3 años, después se me dio esta oportunidad de crecimiento profesional en WinClap y me mudé a México, a abrir las operaciones de WinClap acá. Y bueno, ahora estoy en WinClap, estuve trabajando casi 3 años también. Y en X empecé hace poquito, hace 3 meses. Y mi paso por WinClap fue buenísimo. Primero, ¿qué me llevó a tomar la decisión de dejar una multinacional a irme a una startup? Fue, bueno, quiero conocer cómo se trabaja en una startup, como arremangarte y decir, esto no hay procesos, nada está escrito sobre piedra, vos venís acá y lo armás a tu manera y si funciona buenísimo y queda como parte del aprendizaje. Y no es Y cualquier startup, o sea, WinClap
Tiene su Ahí nombre. como tengo amigos, yo trabajé en Rappi y tengo amigos que me decían hace poco que pero aman Winclap y la capacidad que les da para adquirir clientes en mobile. Entonces, es una empresa que realmente creció muy rápido y es muy grande. Totalmente. Sí, Winclap es fundada por dos personas, son dos cordobeses del interior del país de Argentina, que empezaron muy de cero, muy enfocados al desarrollo de mobile marketing, ¿no? Y algo que me gustó muchísimo de Winclap es que lograron agarrar como un nicho. Todos los clientes ponen del 100% de su inversión, la dividen entre Facebook, entre Meta y entre Google. Ahora TikTok, bueno, un poquito X, digo, como, pero programática todos se olvidan. Y son canales de mucho resultado, ¿no? A nivel, sobre todo, no sé si me estoy poniendo muy técnica para la audiencia, pero digo, en el full funnel del marketinero, digamos, programática está ahí, se olvidan. Winclap logró, soy yo, Agus, hablando de esto, como Winclap para mí logró agarrar algo que es la programática y Y hacerla, revivirla. revivirla, pero además como ofrecerla y a gran escala, porque el equipo de performance de Winclap es bueno y sabe implementar muchos canales de performance al mismo tiempo, que tal vez no dan la capacidad en los clientes, en sus equipos internos de implementación, en poder encargarse de todos los de canales de social, más lo de programática. Entonces, Winclap se posiciona como una extensión de los equipos de marketing, y para mí logró muy bien eso. Y tiene muy buenos clientes. Yo cuando entré al principio estaba liderando Mercado Libre y Mercado Pago a nivel regional. Y volviendo fríos un poco a tu pregunta, tenía un equipo a cargo de 8 personas, ¿no? Como y llevando adelante la cuenta más grande de la agencia. Y estuvo buenísimo, aprendí un montón y creo que, por ejemplo, lo que me dio Meta en términos de, no sé, aprendizajes de liderazgo, de motivación y de cómo tomar decisiones difíciles, todo eso lo apliqué a Winclap. Y lo que más me gustó trabajar en una empresa más terrenal, digamos, no tan Disney, es que tenés mucho la flexibilidad de poder venir con tus ideas y hacerlo de tu manera. Hay menos burocracias y más hay que resolver y hay que crecer más rápido. Y después cuando dejé Mercado Libre y me dijeron, bueno, vamos a abrir las operaciones en México, salir a buscar clientes. Es decir, esto está difícil. México es un gran mercado con muchas oportunidades, hay mucho capital, pero es muy difícil entrar a que te conozcan acá. Y sobre todo de una startup que tal vez no tiene tanto nombre. En Argentina está súper arraigada, pero en Latinoamérica hay que hacer mucho trabajo todavía. Me gusta eso. Un poco resumiendo, esto de que podés crear y traer ideas que calan y poder llevarlas adelante. Y volviendo un poco a las dinámicas de estas Big Techs, quiero entender un poquito cómo es la estructura que a uno le ponen, en el sentido, uno está acostumbrado a que hay objetivos, que hay los famosos OKRs, cómo funciona, cómo se estructura, se juntan a revisarlo así todos los días. Son preguntas que de repente pueden sonarme no sé, como raras, pero me da curiosidad de saber cómo se estructura. Sí, cero. O sea, la verdad que uno está tan automatizado que a veces se olvida de los procesos, pero son un montón. Sí, o sea, todo es planeamiento. De nuevo, yo, como les decía anteriormente, trabajo en el equipo de ventas, ¿no? Y tenemos objetivos muy duros y objetivos más blandos. Entonces, los objetivos duros puede ser una cuota, o sea, te ponen una cuota en función del histórico de tus clientes. Esta cartera de clientes hizo esta cantidad de dinero, bueno, para este Q, porque se dividen por Qs, en general, tu objetivo es acelerarlo, no sé, X%. Y ahí está en vos, y ahí hago un paréntesis. Cuando, por ejemplo, está en Meta, todo ese proceso era automatizado. Cuando estaba en Winclap, yo ponía las cuotas a mi equipo. Entonces, era un trabajo, y eso estuvo bueno porque No, era y que, más y que manual. Meta te dio la estructura Sí, americana posiblemente y después vas a un caballo en un campo que igual si no sabes para dónde ir te vas a perder.
Tal cual. Entonces, muy bueno. Totalmente. Y esto que me dio, que aprendí en Meta, dije, bueno, ahora no tenemos ninguna plataforma automatizada que te arroje, bueno, hiciste tanto, ahora tenés que hacer tanto. No, es tipo, investigar, por qué crees que lo tenés que acelerar a este cliente de esta manera, tiene la capacidad o no, y bueno, todo eso se lleva cuando armas la cuota a dedicarle muchas horas de research muy consciente, ¿no? Entonces tenés como todos los objetivos más, o KPIs más duros, de que puede ser crecimiento del book, de la cuota, también en cómo querés empujar la adopción de innovaciones en los clientes. O sea, vos ves que, por ejemplo, tenés un cliente, un retailer, que de golpe no está implementando algo muy específico que hace la vertical, como venta de catálogo. ¿Por qué? Entonces, vos sabés que ese cliente tiene que implementar eso porque lo vas a hacer crecer de una forma rentable. Entonces, te vas poniendo objetivos más de, por lo menos, innovación / tecnología para que este cliente crezca. Porque también hacerlo crecer es difícil, no es salir a pedirle plata, porque si no, es entender su negocio, por qué crees que hay que hacerlo crecer, a qué ritmo, cuál es el plan de beneficios que le puedes dar. Y después, a nivel equipo interno, sí, tenemos reunión de planning, que son reuniones muy largas en general, de un día entero, que nos reunimos el equipo y ahí, antes de empezar cada Q, y ahí decimos, bueno, como equipo, ¿qué es lo que queremos lograr? De nuevo, este número de crecimiento, queremos posicionarnos a nivel regional como el equipo que adoptó un 80% este producto una vez por Q de lo que queremos lograr. Y después tenés un seguimiento, reuniones internas de performance, digamos, de seguimiento de cómo vienen evolucionando nuestros resultados a nivel equipo una vez por semana, y después tenés tus one-on-ones, famosos one-on-ones con tu manager, en donde puedes hacer un follow-up a nivel personal y profesional de cómo venís con tus cosas, ¿no? Y creo que también este tipo de trabajos es mucha independencia. Vos tenés este objetivo, tenés que llegar a esto, hacelo a tu manera. Entonces, si vos venís con tu plan, si mira, tengo esta idea, perfecto, listo. Pero hay muy seguimiento y hay reuniones de planning. Y está bueno porque, como decía Alex, como te pone en carrera, ¿no? Como que te pone la zanahoria adelante, porque si no, es muy fácil perderse en el limbo. Cuando tú dices, por ejemplo, todos estos productos nuevos, porque cuando uno es cliente, igual yo siento que uno, al tener la relación, que obviamente no todos pueden tener esa relación por el monto de inversión que tienen las distintas compañías, pero yo siento que igual uno va aprendiendo en esas reuniones. ¿Cómo ustedes en esa parte, cómo van conociendo esas nuevas tecnologías? ¿Literalmente están enterados así de lo último, o igual llega un poco de desfase? ¿Hay ciertos mercados que se ocupan de prueba? ¿Cómo funciona un poquito eso? Yo lo que trato de hacer con mis clientes, y a veces me cuesta, porque no siempre me dan bola. Hay que buscarlos. Así que si me están escuchando, se están perdiendo una oportunidad. Lo que trato de hacer es, siempre fui muy proactiva a la hora de, me armo una cadena en copia oculta de todos mis contactos y siempre mando un newsletter, por ejemplo, en las últimas novedades, ¿no? Y ahí puede pasar que muchos clientes me dicen, che, me interesó esto que dice acá, hablemos, perfecto. Muchas veces te estoy contando diferentes tácticas. Otras Pero tácticas eso del es newsletter lo haces porque es tu estrategia, no es porque es una mi directriz. estrategia. Ya, ok. No. Muchas veces pasa que en compañías grandes y tecnológicas sí hay un comunicado que tenemos que dar a nivel global, de decir, mira, se está lanzando este beta o esta prueba en este país, tenemos un cupo de tantos clientes para que lo puedan testear y bla, 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 ¿no? Que si no, es todo muy proactivo. Y vuelvo un paso atrás. Es como que trato de hacer dos tipos de estrategias, porque soy una persona con dos manos y el día a veces no me alcanza, entonces me tengo que organizar, y muchas veces pasa que hoy tengo un book con menos clientes, pero en Meta tenía como 40 clientes y tenía que ser muy estratégica de cómo iba a usar mi tiempo y qué tipo de soporte le iba a dar a qué tipo de cliente sin que me odien, porque lamentablemente en clientes muy chiquitos yo no podía destinarle tantas horas, tenía que destinarle más horas. Eso es una realidad. A clientes que... A los vale que tenían la plata ahí. No quería decir nada, pero Pero no los abandoné. Entonces, lo que yo hacía era, bueno, una estrategia más para mi long tail. ¿Cómo voy a mantener la comunicación y que ellos me sientan cerca? Entonces, armaba este tipo de comunicaciones más
más automatizadas y más generales, y les ofrecía conversar. Y ya con mis clientes más grandes, yo priorizaba espacios de mi agenda de sync semanales o quincenales para ver lo que quieran, o sea, performance, traerles novedades sobre innovación de producto, y ahí respondo tu pregunta, Fríos, ¿cómo se enteraban? Bueno, mucho de salir a comunicarlos y decir, probémoslo, veía que, no sé, tenían un problema de medición, hablaba con el equipo interno nuestro de medición, che, acá hay una oportunidad, tenemos que ayudarlos con esto, y nada, o sea, ir poniéndolos en contacto con nuestros equipos cross-funcionales que hacen un poco la adopción del producto también en donde estés. Entonces, sí, un poco así, es salir mucho a buscar esa oportunidad de tener esa conversación y a comunicarlo. Entonces, conviene mucho estar cerca de los ejecutivos que están ahí Y en las sí, Big Tech. Sí, sí, conviene claro, mucho. no siempre queremos vender. Y hay que hacer una realidad, y esto lo voy a decir porque soy muy honesta también con mis clientes, siempre lo digo. Si a ustedes les va bien, a mí me va bien. Entonces, y es que no hay una fórmula más pura y más transparente que esta. O sea, si a mi cliente le va bien, a mí me va a ir bien. Y también es ser muy respetuosa con el tiempo de cada uno. O sea, yo no voy a estar vendiéndote algo que solamente me pueda beneficiar a mí. No es ético Y y no dura lo poco. beneficia a mí. Y dura poco. Entonces, Era de poco. nuevo, la red de contactos siempre es clave, poder entender en profundidad el negocio. Yo siempre tomo como propio el negocio ajeno, como, bueno, si yo tuviese que estar ahí, ¿cómo pensaría esto? ¿Qué me gustaría que me vengan a traer? A veces funciona, a veces no. A veces yo soy medio acelerada y digo, tenemos que hacer todo esto, mira todo esto, y no, bueno, Agus, todavía no estamos en este momento. Entonces, bueno, es dejar un espacio, dar espacio, volver. Es un arte. Agus, ahí para la gente que nos escucha y que se quiere ir por el lado de ventas, porque claro, quizás Felipe y yo somos un poquito más técnicos desde otra mirada, pero si tú tuvieses que apostar por 3 skills que X vio en ti para contratarte, ¿cuál crees tú que fueron? ¿El inglés, posiblemente? Ok, No, interesante. sí. De hecho, bueno, a ver, sí, tuve las entrevistas en inglés, algunas, pero no fue eso, no. A ver, voy de lo más. Primero, el hecho de haber trabajado ya en Meta, hay que ser realistas, trabajar en estas compañías te abre muchas puertas, eso es verdad. Y lo digo como una persona que me costó mucho pegar el salto, ¿eh? Porque me acuerdo que, de nuevo, cuando estaba en publicidad y ya me quería ir de publicidad e iba a entrevistas de clientes, me costó mucho entrar, de hecho nunca terminé trabajando del lado del cliente, siempre trabajé en medios, si se ponen a pensar. Y me rebotaban porque no tenía experiencia armando plan de marketing. No se frustren, si puedo dar una recomendación, no se frustren, eso se aprende. Pero creo que, bueno, el hecho de haber venido una tecnológica, eso te abre puertas, creo que esa puede ser una. La otra, la calidad humana, creo que, y lo que veo de mi equipo son todos muy colaborativos, y se nota que quieren hacer un equipo de alto impacto, pero bien, como trabajando en la medida de lo posible en armonía. Creo que la calidad humana es clave y, y puede ser también por mi estilo de ventas. Y acá hay algo muy anecdótico y muy bueno, que a mí me costaba mucho vender. Sí, y de hecho, me voy a contar esto, que fue parte de un feedback que me dio una ex manager en Meta, que yo no tenía los sales skills, ¿no? Eso me dolió un montón, me dolió mucho, porque yo decía, pero ¿cómo hay que vender? ¿Por qué hay una única receta para ser una sales woman? ¿Cómo es eso? Y hasta que después, con la experiencia, entendí que hay diferentes formas de vender. Y la persona que me daba este feedback era una persona que iba directamente al número. Como, bueno, mira, tenés que crecer esto, porque sí. Y el speech que siempre daba, muy parecido, como, bueno, tenés que correr este estudio, este estudio, este estudio. Y era como una especie de que, lo que decimos nosotros, plug and play, enchufás y funciona. Oh, Y a veces no es así. robotizado. Claro, muy robotizado y perfecto detrás de la cuota porque había que generar cuota. Y a mí me choca, yo no tengo esa forma de ventas. A mí me gusta mucho que tal vez lleva más tiempo y más dedicación, o como decía Ale recién, como genera un impacto más a largo plazo. O sea, mucho de empatizar con la otra persona, o sea, somos personas.
no quiere decir que me voy a hacer amigo de todo el mundo, no, esto es trabajo también, pero digo, entender, ¿por qué pautás en esta plataforma? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Por qué pones plata? ¿O por qué no lo haces? ¿O cuáles son tus pains? Como ir a las preguntas más de cómo te puedo ayudar, o mirá, escúchame, yo vi esto que para mí recontra funciona, ¿por qué no lo querés probar? Como empezar a generar más un vínculo de relacionamiento y no ir a hablar de plata directamente. Y les puedo decir, por lo menos en el caso de México, para cerrar un negocio no se habla de plata. O sea, son muchos meses de estar saliendo a cenar, a almorzar, generar el vínculo, porque de nuevo, acá en este país las diferencias culturales es más, dame la confianza para. Entonces, y eso, yo soy una persona más de generar el vínculo y lograr ese ambiente más de confianza en la que se puedan abrir y decirme, mira, la verdad, no estoy invirtiendo porque me parece malo que me digan esas cosas en la cara o porque me soltaron la mano y dejé de tener soporte y ahora venís vos y me querés hablar de seguramente negocios. Sí, pero bueno, ok, hablemos, te ayudo. Y bueno, eso, y empezar a solucionarles también muchas cosas del día a día, ¿no? Cuando vos le podés alivianar el trabajo al otro, te lo supervaloran y es ganarse un poco el espacio. Entonces, creo que también mi forma de ventas, ¿no? Cómo logré hacer crecer un book en pandemia de clientes que tal vez habían limitado su inversión, porque mi estrategia de ventas consistía en un plan más del acompañamiento y del entendimiento del mercado y el contexto del mercado que salir a vender el número, digamos. Agus, Para ir cerrando, Don Ale, sí, última pregunta. ¿qué le dirías a esa ex jefa? No, mentira. ¿Qué le dirías, No, qué le dirías lo que le a... diría es muchas gracias, porque descubrí una manera de poder vender con la cual me siento muy cómoda y logré tener resultados. Y gracias a esa conversación, hoy estoy donde estoy. Muy bien, y estamos aquí hablando de eso, que has crecido muchísimo. Pero no, mentira, era para la gente Sí, ya sé, ya sé. que sueña realmente. He tenido compañeros que literalmente es como, ese es mi objetivo, trabajar en Google, trabajar en Meta, en Twitter, bueno, X, TikTok, cuando llegó a Latinoamérica. Es un sueño para muchos. O sea, ¿qué le dirías como, mira, tienes que enfocarte en esto? Hace ratito mencionabas que quizá no es tan importante la parte técnica, tienes que tenerla, pero posiblemente no sea el 90% de la evaluación, sino es otro mundo. Ahí ese cierre como, bueno, para todos los que quieran soñar. Agus Giffy dice, Primero que nada, que no tengan miedo, como que vayan para adelante, digo, si tienen esa meta, o sea, yo sinceramente no tenía nunca me imaginé que iba a trabajar en algún momento en Meta, ni en X, no sé, como que no, quería salir de publicidad. Y yo más allá de la compañía o donde quieran, es como tener muy claro qué es lo que quieren, o sea, yo tengo muy claro que quiero dejar una huella con los clientes con los que trabajo, como que quiero ayudarlos realmente a crecer. Y cuando veo sus pequeños logros de, bueno, lograron aumentar sus ventas o lograron lanzar una aplicación y sé que yo los acompañé en todo ese proceso, para mí ya está, ya es como lo logré. Entonces, esté en X, esté en Meta, esté en WinClub o esté en una boutique, agencia boutique. Eso fue siempre lo que me motivó y que lo tengo acá y lo llevo a todas partes. Y creo que a mí es la historia más linda que me gusta contar, ¿no? Y sí, y que no tengan miedo. Yo por lo menos tenía un montón de miedo y hoy estoy súper agradecida con todo lo que viví y en donde estoy y todo lo que me espera. Nada, mira, quiero contar esta historia, ¿viste? como, no sé quién fue que lo dijo, pero si te da miedo, hazlo con miedo. Se acabó. Fin. Claro. Se acabó, O sí. sea, Pero cuando te das cuenta que lo hiciste con miedo, pero lo lograste, es como súper gratificante, entonces querés más. Bueno, es como medio adictivo. Pero sí creo que, no sé si Ale logré responder un poco a la pregunta, pero sería eso. a todas. Y bueno, agradecerte, Agus, Tini, por el tiempo, por la sinceridad, claridad. Yo creo que a muchos nos da ese bichito de, bueno, quiero postular realmente, quiero sentirme, ir a buscar un mouse o unos AirPods o unas maquinitas y bueno, No qué se queden con felicidad. ese concepto, por favor, Sí, no. por favor. Y ya después del COVID con la era remoto, posiblemente sea distinto. Pero Seguro. nada, agradecerte y bueno, igual a Felipe,
acompañarlos, decirle que nos sigan, obviamente, que nos comenten, que nos compartan. Estamos partiendo, así que bienvenidos. Y que en 2 semanas más vamos a hablar de temitas de growth. Ahí con una persona que trabaja en growth en Estados Unidos, un chileno que trabaja haciendo growth para una empresa norteamericana allá.